Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. En este día estamos contentos de traer para ustedes un tema, una plática importante, una conversación que se tuvo el día de ayer por la noche, ya después del pasado el sábado, el fin de semana, con el pastor Heriberto Getial de el Ministerio de la Verdad Presente ya en Ecuador. Estuvo junto con nuestra hermana Brenda y el hermano Ricardo Orellana, que estuvieron el fin de semana por aquí, por Barcelona, específicamente aquí en Morada Nova, compartiendo pues un tema importante de salud. Y pudimos en la tarde, ya casi noche, compartir un poco el tema, hablar un poco de lo que es compartir lo que es la verdad presente. Específicamente estuvieron el hermano Jorge Izalgués y Oscar, que nos acompañan en nuestros videos dominicales sobre la verdad presente. Bueno, estuvimos ahí conversando un poco acerca de eso, de qué es la verdad presente, cuál es el mensaje importante para este tiempo. Y bueno, aquí van a ver ahora a continuación parte de esa conversación que la grabamos para compartirla con ustedes, para que ustedes también estén al tanto de ese mensaje, de esa verdad, y puedan disfrutar pues y ser edificados, que es lo más importante. Agradecemos desde ya a la hermana Brenda, al hermano Orellana y el hermano Getial, que estuvieron pues compartiendo con nosotros, con el cual tuvimos muchos puntos de unidad y estamos en conversaciones para seguir predicando la verdad presente, el verdadero mensaje de la verdad presente, que se resume en una sola cosa y de ahí se desprenden todas las grandes verdades, y es aceptar a Cristo, al Hijo de Dios, a Jesús como Emmanuel, como el Hijo divino de Dios, el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne de pecado, que experimentó y fue tentado como nosotros, venció por nosotros, murió por nosotros y está en el cielo intercediendo por nosotros. Y desde allá nos envía su Santo Espíritu para que por medio del cual Él se hace presente en medio de nosotros y por medio del cual Él quiere ahora vencer por nosotros, vencer en nosotros. Ese va a ser, ese es el resumen mensaje, de eso va a girar la conversación. Y bueno, sin más, vamos a la introducción del canal y luego entonces entraremos de lleno con la conversación. Que el Señor les bendiga. Este domingo no tendremos estudio de el libro de Camino Consagrado, pero en su lugar tendremos esta discusión para ustedes. Va en la misma línea, así que el Señor les bendiga. Y vemos las tendencias y oleadas que hay dentro de la iglesia, vemos que todo el mundo pues pretende defender una posición. Sin embargo, cuando tú analizas la pregunta, ¿qué es la verdad presente? Hasta donde sabemos todo, hay que ir a 88, que es la última luz que se dio al pueblo. Cualquier verdad anterior a esa está sujeta a ella. Ahora, también hemos comprobado que para llegar a ella hay que pasar por las otras. No se puede quemar etapas. Y tenemos grupos que están en estos puntos, algunos saltan etapas, pero casi ninguno llega aquí. Y hemos comprobado que los que llegan aquí, pues también se han desviado. Entonces, partiendo de este concepto, en cuanto a ti, ¿qué punto de fe adventista defiende la verdad presente? Que podamos nosotros comprender que es verdad presente o que es otra de las tantas verdades parciales que hay en el mercado. Así, a modo corto, solo para... Si diríamos, o sea, miren, verdad presente es una sola. Una sola. Y hasta donde nosotros hemos visto, tanto en el conflicto de los siglos como en el deseo de todas las gentes, nos muestra algo que es muy importante. En el conflicto de los siglos dice
toda doctrina, o diríamos toda verdad, debe estar sustentada y basada en la palabra. En la palabra. En el deseo de todas las gentes, cuando dice ir a doctrinar, y allí también dice que todo mensaje o toda verdad debe estar basada en dónde? Sustentada en la palabra. Entonces, quizá como dice Jorge, mira, yo he recorrido allá, hay algunos grupos que dicen tener la verdad presente, pero solamente, como quien dice, tienen un mensaje parcial, más no es verdad presente. Cuando entendemos verdad presente es lo entero, lo completo, pero lo original, no lo que me parece que yo escuché de acá, que Esteban Bor dice esto, que Gameta dice lo de acá, que Jeremías Davis dice esto, que David Gates o X cosas así, todos aquellos sí. Entonces, ha sido un propósito del enemigo hasta que han levantado estos hombres, pero no, tal vez tuvieron algún tiempo caminando en la verdad presente, pero fue un propósito del enemigo que ahora ellos quieren confundir a aquellos que quieren caminar por la verdad presente. Y de eso nosotros debemos tener bastante cuidado, y siempre les digo a los hermanos allá, porque nosotros, todo mensaje debe estar sustentado en un escrito está. Yo no puedo sostenerme porque él me dijo, o sea, nosotros especialmente siempre les digo a los de allá, que nosotros, nuestra fe o nuestro sostén no debe ser bajo sentimientos, sino bajo un principio. Y así, el principio está por encima del sentimiento. Yo puedo apreciar mucho acá a Sandra, puedo tener mucho sentimiento con Oscar, pero si el principio me dice otra cosa, ¿yo qué tengo que ir? Al principio. Al principio, pero si el principio de la palabra me muestra esto, yo debo abrazar este principio. Porque esa es la luz que el Señor me está mostrando a mí, ya, y donde debo no solamente aceptarla, sino que también practicarla y proclamarla. O sea, estas tres cosas en las cuales deben ir partiendo allí. Y cuando uno va, porque antes uno, cuando le hablan 1888, decir, bueno, 1888, tú no estoy acá. Pero cuando uno va a la verdadera profundidad, ¿qué pasó en 1888? Para atrás, uno se da cuenta que los pioneros, para nosotros conocidos los pioneros, que el Señor les dio un mensaje, especialmente por Elena de White. Entonces ellos vivían un mensaje de lo que es verdad presente, pero que después, pasado 1888, esa lo comenzaron a ir poniendo por acá, otro por acá, y la gente fue tomando partecita así y lo llaman verdad presente. Pero yo siempre les he dicho que verdad presente es lo completo, es lo entero, en todo. Y siempre una de las cosas que les he dicho a la gente de la verdad presente es la forma en la adoración al Dios único y verdadero que yo debo hacer. Desde ahí parte, porque si yo adoro, como quien dice, al Dios verdadero allí, como me muestra la Biblia, el sábado, mensaje de reforma por salud y todas las demás cosas allí, entonces lo voy a hacer bien. Pero si yo solamente me cojo una parte, verdaderamente le digo, con oración usted tiene que comenzar a decirle, Señor, enseña. Mira, por ejemplo, hemos descubierto en esta serie de verdades que el Señor dio, partimos del año 48. ¿Tiene hambre ahora? No, una agüita. Una agüita. No, como Brenda, no sé qué dijo que ¿Van a salir? que vamos a salir, entonces mejor espero decisiones de Mira, hemos visto lo siguiente. Así como el santuario da una verdad presente y hemos visto las variantes de esa verdad que han sacado,
También hemos visto que en el 63 también la verdad de salud también han surgido variantes paralelas a ella, ¿sí? En vez de higienismo, naturismo y por ahí para allá, corriente y tendencia. Algunas panteístas y otras van hasta el extremo de ser animistas. Así como la vestimenta también, por la vestimenta pues bueno, hay también su extremo. Aparte de la vestimenta también tenemos la educación. Ya viste el caso de Madison, ¿no? Como se cuenta que se hizo una obra y al final se hizo otra y bueno. Hemos visto que siempre que la iglesia todas esas verdades que Dios dio, la terminó acabando. Exacto, la propia iglesia ha creado, por rechazo e incredulidad, ha creado su propia variante. 88 también no quedó tampoco sin aceptación, también crearon una nueva justificación por la fe, que hoy hemos descubierto, hemos visto que es calvinista, o sea que es protestante, es evangélica, y que en el fondo, pues, como decía Jaime White, lleva al mismo punto de Roma, o sea, lleva siempre a la misma explicación de Roma, ¿no? Partiendo de ese concepto, comprobamos de que los defensores del comité para el mensaje 88, desde William para acá, todo lo que están hoy en el mercado, ¿sí? De YouTube, ellos tampoco defienden el mensaje tal como está escrito por los autores. Y aquí nos preocupa algo, que aún esa verdad, pese que la iglesia se inventó una teoría evangélica para decir que ellos también hablan del 88, pero es calvinista. Dentro de este comité también vemos que también se han alejado. Inclusive, es curioso que Ellen White diga en frases claras que la iglesia había perdido de vista a Jesús y que este mensaje tenía como objetivo traer a la gente a la divinidad de Cristo, divinidad, ¿no? Oscar, ¿sí lo dice la frase? La persona divina. A la persona divina de Cristo, y que el comité para la defensa de ese mensaje se quede solamente en la humanidad. O sea, hay un punto de incoherencia cuando el mensaje es para que la gente vea al Cristo divino, el que tuvo en Apocalipsis capítulo 1, le tocó a Juan por atrás y se quedó asombrado. Incluso algunos ya dicen ya que no es Jesús, que era Daniel. El arcángel Gabriel. O sea, nota para que tú veas como entonces, a partir de ahí tú dices, bueno, si ellos mismos se han quedado estancados por un desvío, por un término, las razones, cuando alguien se estanca en un término, es porque Satanás le ha detenido. Porque el Señor nunca detiene a nadie, porque la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es una verdad clara. El punto que quiero saber de este historial que ya hemos ordenado en orden, por fecha, por años, por contexto histórico, por personajes implicados en el asunto, por la apostasía alfa y omega, y todo lo que eso ha traído, todo el plagio que se ha hecho, todo el marketing que se ha hecho para desviar a la gente del concepto. Y partiendo de la White, que ella dice de que nunca oyó de labios humanos una verdad tan clara como la que expuso John T. Bauner, pese que ella dice que con su marido, con Jaime White, sí comentaba estas cosas, pero que nunca oyó a nadie hablar de estas cosas. Pregunto, ¿hasta qué punto de conocimiento la verdad presente valora, aprecia en su balanza de juicio ante el Señor todo el peso de los boletines que A.T. Jones y Ellen White dijeron cuando ella en estos términos le dijo a John en una carta por inspiración? Se me ha dado instrucciones, esta carta de Elena a Alonso, se me ha dado instrucciones para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 97, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de profecía entre nosotros. Se me mostró, no visión, se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una de gran bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. Estos boletines, cuando hablamos con la gente que habla de 88, a mayoría nadie lo ha leído, nadie lo ha estudiado, ni siquiera la gente de lengua hispana sabe que hay una página web traducida al español,
muy poca gente la tiene. Los que son bilingües y hablan inglés, igual la tienen, pero tampoco hemos visto que ha habido un esfuerzo por parte de traducir a los hispanos, o a los que somos de lengua española, de sacarle provecho a todo este contenido que ella dice, se me mostró que esos argumentos poderosos serán de gran ayuda para el pueblo y en especial para los que han venido a la fe que no conocen la historia desde el principio. Después de 1888. No, dice de la historia desde el 44. Sí. Y habla de ley. Entonces la pregunta mía, ¿verdad presente? ¿Hasta qué punto ha caminado en la luz de esta verdad? En el conocimiento claro y ha resaltado a Cristo, como dice él, si fuera levantado a todos, a traer a mí. En este contexto sabemos que el cuarto ángel de Apocalipsis, que ilumina la tierra con su gloria, no es más que esto que levantar a Cristo sus virtudes y todos serán atraídos a él. Pero no al modo calvinista, ni romano, ni protestante, ni judío, ni mesiánico, ni siquiera adventista, porque ya hemos demostrado a todos que el adventismo tiene calvinismo dentro del año 50. Bastante. Entonces, la pregunta, ¿verdad presente? ¿Qué valor e importancia le ha dado a estos mensajes, estos libros que parecen, no, esto no es, pero bueno, el de Wagner, ¿verdad? Es la noticia de Cristo. ¿Hasta qué punto se bebe de esa fuente de Cristo, de una verdad que es que después de ella no hemos podido contratar, descubrir ni demostrar que ha habido otra luz mayor que ella? En cuanto al tema, y partiendo de que estas verdades dadas tenían un solo objetivo, preparar al pueblo para la traslación. Por tanto, todas estas verdades del 44 hasta el 88 santificaron al pueblo. La historia muestra que todas fueron rechazadas por la mayoría y los líderes que fueron los que causantes de eso, pues crearon el daño, ¿no? Hoy, los reparadores de la brecha, que estamos buscando reparar todas esas verdades, de ir a los hitos adventistas, que también hemos descubierto que nos hemos bautizado bajo una ficha bautismal totalmente contraria a los hitos verdaderos de los pioneros, y que Nahuel dijo por más de 50 años han sido columnas fuertes de la fe y han hecho lo que somos, decía ella. Adventistas se muy bien. Comparando todo eso, ¿hasta qué punto tú, como miembro de la Verdad Presente, o líder de ellos, o miembro de la directiva, has comprendido, has llegado, te estás santificando, te estás bebiendo, estás corriendo por tus venas, por tu sangre, esta luz preciosa que ha sido rechazada por el 90% de la gente y el 10% que queda, al parecer, por lo que hemos oído e investigado, ni siquiera toca el tema? Aunque todos dicen que conocen el mensaje. Claro. Un mensaje que es de poder, que ilumina, que cambia, que informa, reforma. Ese creo que fue el punto de controversia. Creo que fue un punto de controversia. Porque allá en Ecuador hay grupos, hay familias, pero todos decían somos de la verdad presente, somos de sostén propio. Pero cuando uno llega a decir, muy bien, yo tengo que ir a la esencia, a la parte central, a lo principal. ¿Cuál fue el punto de 1808? ¿Por qué la sierva de Dios dice que el pueblo se vino preparando 40 años, pues así, y que por haber rechazado eso no fue trasladado? ¿Cuál fue el punto? ¿Y por qué el adventismo? Disculpen que sea así, no estoy en contra yo de la organización, no juzgo, pero sí veo que totalmente, y ahora peor, se ha alejado muchísimo. Si los que son de la verdad presente, ellos como quien dice, algunos sí quizás lo llevan solo de nombre, porque estos mensajes de 1800, si nosotros rechazamos estos mensajes de 1888, yo los leo hasta donde puedo yo obtenerlos, hasta donde he podido obtenerlos, ya, todos los boletines, hasta donde he podido obtenerlos, he comenzado a leer y he comenzado a explicar. Por eso ha sido la controversia con los otros hermanos que dicen, no, pero entonces, ¿tú de qué verdad presente eres? Yo le digo, de la verdad presente. Claro. ¿O cuántas verdad presentes? Yo le digo, para mí solo existe una. Correcto. Una. Y
Y dicen, ¿cuál? Pues la laguna, que tenemos que ir nosotros a las raíces, a donde está allí. Mire lo que pasó en 1888 y más atrás todo esto allí. Ahora nosotros veamos. No, pero que acá, no. Yo no me puedo dejar llevar por los sentimientos, le digo. Por agradar a un hermano o a una hermana o esto es así. Yo debo dejarme llevar por un principio, un así dice Jehová. Y le digo, una de las cosas que Jesús quedó muy claro y dejó claro así, le digo, cuando yo leo en San Juan 17, en San Juan 17, él dice, y muestra que cuál era el deseo de él, que te conozca. Y la palabra que nos... a ti. Ahora cuando dice, y yo les digo, y por eso fue la controversia así tan fuerte en esto, es así. Y me dijeron, ¿de qué vino yo estoy bebiendo? Yo le digo, ningún vino. Quiero sacarme ese vino que ha estado así. Quiero sacarlo. Pero entonces allí, y le digo, muy bien. Ahora, si son de los labios de Jesús, ¿a quién tú le vas a hacer caso? Ahora, entonces, muy bien. Pero no te va a ir todo. Entonces, ahora sí vamos. ¿Cómo es que tú vas a conocer? Y el día le digo que tú conozcas. Y dice, al único Dios verdadero. Y tú adores allí. Entonces estarás en una adoración verdadera basada en el centro del santuario. Que va a estar basada allí porque le digo, la verdad presente es del santuario, pero conocerlo. Porque nosotros nos han enseñado, le digo, mire, Dios es así, Dios está de acá, Dios está por acá, por allá, pero cuando comenzamos a dar cuenta que en un nacido le digo católico romano, que el otro fue esto, que otro fue esto de acá, no, yo debo ir, le digo, no estoy bien. ¿Y dónde más puedo, y dónde bien puedo encontrar? Le digo, si voy a unos escritos, en los escritos de los pioneros, voy allá. Pero por ejemplo, mira, nosotros, Eri, hemos visto que Cristo, el Señor, se cuestiona de una manera, a través de todas esas creencias que hemos visto que son verdades parciales y que ni siquiera son verdades parciales, porque hay mucha mentira de ellas. Por ejemplo, una de las mentiras en orden así que hemos descubierto es que el Padre es el único Dios verdadero y es autoexistente y que Cristo recibe la divinidad por herencia. Bueno, si es por herencia y el Padre primero, no son iguales, no son coeternos. Y coeterno es lo que hasta ahora, que tampoco aparece en la Biblia esa palabra, tampoco en la Huay, dice que es, al Padre le agradó que en el Hijo habitase toda la plenitud. Si al Padre le agradó que en Él habitase, es que hubo un principio de Cristo en la eternidad. Como dice John, se nos escapa a la mente a todos el principio. De hecho, no es difícil entenderlo. Si salimos de esta galaxia, donde está la Tierra, la Luna rodando y el Sol, el tiempo no existe. Claro. Por tanto, Sobrepasa, allá ya no. por tanto, no es difícil entender que donde no existe el tiempo y donde todo permanece igual, cualquiera que esté ahí, pues. Sin embargo, aún dice que Él tuvo un principio y a partir de ahí, que fue engendrado y por herencia fue dotado por el Padre de toda la plenitud de su divinidad, Él es eterno y para siempre. Por tanto, aquí vemos que este es el principio que Jones también defiende y que no se ha entendido hasta ahora y poco lo acepta. Porque parece, le pasa a los evangélicos, que es una ofensa y es rebajar a Cristo. Y no, y Jesús dijo, mi Padre mayor que yo es. Y cuando Jesús habla, no está hablando solamente porque estaba en carne humana. Sus palabras son tan eternas como las del Padre. Entonces, partiendo de ese orden, de que papá es el que engendró a su hijo, y su hijo hereda del Padre todas las cosas, y nada hace él sin él porque el Padre se lo dice, y por cuanto él hace todas las cosas que a él le agrada, es que el Padre se complace en él. En ese contexto es que se entiende toda la relación que hay del Padre y el Hijo en la expresión esa que somos tú y yo uno. ¿Verdad? Y el ser uno hace que Cristo sea Dios también como su Padre en cuanto a naturaleza, propósito, pero no es Dios, solamente es el Padre. ¿No? Como dice el único Dios verdadero
y a Jesucristo a quien engendraste. Sin embargo, en Hebreos, leemos capítulo 1, Sí. que también el salmista dice, Dios le dijo, ¿cómo es la expresión, Oscar? La expresión que dice en hebreo, oh tu Dios, ¿no? Tus principios son de eternidad hasta la eternidad, ¿no? No es así que yo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos. Exacto. Oh, tú, Y los Dios, cielos... en el principio, oh tú, Dios, en el principio. O sea, que el Padre, dice a los Señor, que el Padre dice de su Hijo, oh tú, Dios, desde el principio fundaste la tierra. Nota, todo lo que el Padre habla de su Hijo como Dios, está todo envuelto en la fundación de la tierra. En el principio de la creación, que también abarca, según Hebreo, todo lo demás mundo, ¿verdad? Entonces, ya a partir vemos aquí que todos los citas de Nahuay que hablan de que uno solo fue el que estuvo con el Padre en la creación, uno de eternidad, y eternidad, está hablando sin tener en cuenta que, o teniendo en cuenta que esa eternidad de Cristo no es como la del Padre, es en un principio de eternidad, pero que desde ese principio, a partir de ahí, todo fue hecho por medio de él y para él, ¿verdad? Como dice en Hebreo, esta verdad que se defiende en el Salmo 88, poco la entienden, porque no la han estudiado hasta el fondo, porque también vimos que la gente se lea un material y no lo lee, no lo estudia. Prefiere que oírlo de otro. Esa es la verdad inicial número 1, que en 88 se destaca el principio. A partir de aquí aparece otra verdad más. Entonces, si solamente había uno con el Padre, y el Padre dice, este es mi Hijo, y el Hijo dice, yo y el Padre, y la relación que habla de Padre e Hijo, y no son de hermanos, ni de mellizos, ni jimagua. No, sí, sí. Entonces, el Nahuay dice que solo uno estaba con el Padre en el principio. Entonces, si hay uno, y uno es uno y no dos, entonces ya se descubre que la mentira de la Trinidad es también otra mentira inventada por el diablo, porque no estuvo él nunca ahí presente en la creación de nada. Y cuando vamos a Malaquías Profeta, capítulo 1, en la caída del diablo, vemos que la causa por la cual él se rebeló contra Dios y su gobierno y contra el Hijo era porque con él no se contó. Pero encontramos así una guay muy curiosa. Dice que Satanás fue creado casi idéntico al Hijo de Dios. Claro, por eso era el celo. Ahí está. Por eso que él se atribuyó. De hecho, cita Madre Nahuay, los dos ungidos que estaban ante el Padre, Cristo y Lucifer en el principio. Los dos ungidos, dice ella. O sea que la gloria del Padre, que también abraza al Hijo, también reflejaba del Hijo a Lucifer. Sí. Y él se atribuyó. Por tanto, vemos cómo este empeño de ser un tercero, aunque la Biblia muestra que él quería ser igual del Padre, ¿sí? Y que al Hijo en el desierto dijo, si tú eres hijo de Dios, o sea, que ahí el Hijo de Dios, ese término, Hijo de Dios, hay que verlo como el único divino unigénito del Padre, y no como un simple hijo más, ¿verdad? Vemos que entonces se destapa la verdad que solamente hay el Padre y el Hijo. Por tanto, el Espíritu Santo como persona no existe. Como personalidad, sí, porque dice Jesús en San Juan 14, yo me manifestaré a vosotros. Y dice, el Padre y yo haremos también morada en vosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos esa verdad y no la aceptamos esta verdad, vamos a rechazar todas las otras verdades. Correcto. Y no las vamos a aceptar, ni entender, ni comprender, y vamos a andar navegando. Por eso, como les dije antes, por eso fue la dura controversia en la cual así tanto los grupos de verdad presente, como la iglesia, la organización, y que pongamos ya hasta mi esposa, ella diga, o sea, llegó a decirme, ahora te has vuelto ya del diablo mismo. O sea, Arriano, testigo de Jehová. Entonces le digo, mejor yo trato de mantenerme callado, le digo, no, las cosas no son así, solamente que hay que ir a la palabra, al escrito, y hay que ir al otro escrito, porque para mí los escritos en el cual allí es porque Dios dio este mensaje, las cuales nosotros no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido, y en la mayoría lo que ha hecho la gente es rechazarlo.
ponerlo a un lado. Sí, pero fíjate, Eric, que yo nunca hablo mucho de la gente, porque yo sé que la ignorancia reina entre el pueblo. Sí, o sea, Sí, reina. ¿Por qué? Porque la invasión y la influencia es tan grande que se ejerce, que vamos a decir que el pecado de esa gente como fue el de Eva, un pecado por influencia, como dice Alonso Young. sí. Hablamos de la gente que dice que ha leído, que ha estudiado, que ha sobrepesado y que ha sido beneficiada por un conocimiento de los 108 que no se compara ni siquiera al adventismo que ninguno de nosotros hemos recibido por herencia. Entonces son matices que yo repito. Con estas verdades en su orden, a la luz del mensaje del cuarto ángel, descubres que toda la teología que hemos recibido, toda sin que se escape ni una, ¿sabes qué? Sí. Ni una, toda está dañada, afectada y es un plagio y una mentira. Porque a partir de aquí tú ves que Jesús es engendrado, no es creado, es engendrado. Y el engendrado no es una creación. Sí. Es algo, sin embargo, Alonso Young lo toma como el término un nacimiento. El mismo término que usó con María, un nacimiento. Jesús tiene dos naturalezas, la divina primero y la humana. Exacto. Y ahora conserva las dos en el cielo ante Padre y por la divina puede estar en todas partes. Porque Elena White habla siempre que habla como la versión del trío celestial o habla de la divinidad, habla de no Cristo. Viendo desde el punto de vista humano y divino. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad que entró en el año 31 ha opacado todo eso, ¿no? Y con ella pues, entró todo el tema del pecado original católico, romano, evangélico, el calvinismo y toda esa teoría. Que hasta el día de hoy, te repito, hasta que no se defina por la luz del mensaje del 88, esta verdad de qué es el Padre y quién es el Hijo, qué es lo que se cuestiona, el Hijo, su divinidad, es lo que habían perdido de vista el pueblo adventista y que White dijo, este mensaje es a causa de esto. Y ojo, no usó Ellen White, aunque ella dice que ella escribió en todos sus libros sobre eso, de forma muy vasta. Sin embargo, el lenguaje de ellos es aún más sencillo que Ellen White, más concentrado, más preciso, y que nos ahorraría leer tanto volumen de Ellen White hablando de un tema que igual está colocado de un modo, y aquí está en Winside, comprimido, sencillo y al punto, y nadie presta atención. Sí. Entonces, nota, partiendo de el Padre, el Hijo, su divinidad, su humanidad, o su divinidad en el cielo, y su eternidad, como al ser engendrado, su capacidad de poder, su creatividad, y su ejemplo como humano, aquí, entonces surge la otra verdad presente que hay que entender, que está solamente en este camino, en este libro. Sí. Y quizá una de las cosas, sí, gracias. Una de las cosas que quizá cuando también yo me preguntaba y siempre me había preguntado cuando Elena White dice que ella cuando vio la apostasía omega tembló por su pueblo. Entonces la pregunta, uno siempre preguntaba, ¿y qué es la apostasía omega? Ah, la apostasía omega es esto. Pero no hay que ir al principio, ¿cuál fue la apostasía alfa? ¿Por qué fue? Y cuando yo comencé a revisar, ¿por qué fue la apostasía alfa? Porque esto allí, entre una discusión entre Elena de White y el doctor Kellogg, frente a todo esto allí, comienzo a ver cuál fue el germen de allí. Y eso de allí dice que será el completo, así tan grande será, y que el pueblo casi de manera total, rechazará esta verdad. Y por eso ella tembló por su pueblo, en los cuales en su mayoría, le digo así, por eso quizá le digo así la controversia con los grupos así, porque ellos quieren seguir aceptando. Yo le digo, ¿por qué tú vas a aceptar? No le digo un mensaje, porque no es ni siquiera un mensaje, es una enseñanza que fue introducida y tú estás, entonces, tú estás solo que has cambiado de banco, nada más. Pero el Señor no quiere eso. Dios no quiere eso, sí. Y cuando les digo, siempre les digo a ellos, quizá nosotros hemos nacido en un adventismo robado, adulterado y robado.
¿Y qué es eso robado? O sea, la esencia nos robaron y nos pusieron cualquier otra cosa. Y uno decía, esta es la verdad. Y cuando llegó uno, pongamos la verdad presente, y por ahí estudió alguna otra cosita así, no, esto es verdad presente, y uno ya comenzó allí. Pero la verdadera verdad presente está de lo que predicó el pastor Jones y el pastor Juan. Cuando nosotros vayamos allí y verdaderamente lleguemos a conocer este mensaje de verdad presente y la persona de Cristo se ha exaltado como Él dice que va a ser así, tal como lo enseña la Biblia y como Él se ha enseñado así, pues nuestra vida cristiana, y nosotros estaremos comenzando a caminar en esta luz que el Señor ha dejado y que por tanto tiempo el diablo siempre la... Entonces puedo concluir que la verdad presente que tú representas no consume esta verdad, no camina en esta luz. En dos grupitos que estamos con ellos, sí, con ellos ya, por eso con ellos ya comenzamos a estudiar lo que son los boletines de 1888. Sí, porque yo me asombré con Brenda, que en el chat que estamos todos, como dijo Otoniel y dijo el otro pastor, no le había prestado yo tanto interés, ¿no?, y atención a este mensaje. Entonces yo también le causó un poquito de impacto, pero aún así no se toca el boletín con los puntos más duros o potentes del mensaje. Se le bordean. Entonces yo comentamos de que este mensaje es tan potente de verdad que tira al piso al todo orgulloso. Exactamente. El yo y todas las jactancias. Ahora la gente lo que no quiere estudiarlo porque no quiere pasar la experiencia esta de que Jesús quiere hacer cosas, de quitarnos los egos, descubrirnos que somos en verdad pobres, ciegos, miserables, desnudos. Y es una pena porque si esa es la última hora de bien que Jesús quiere hacernos para prepararnos y sellarnos para el cielo, y no le damos la importancia por escuchar a otras verdades presentes, como el Papa, como el Dominicano, como la guerra aquí, como la guerra acá, como, ¿sabes? Historias que están despistando a la gente de una responsabilidad. De la verdadera. Gasta energía en cosas que realmente no le van a nadie a santificar. Porque, y si se santifica, pues imagino que... Digamos, no son temas de salvación. No, suponte que lo son, pero no están en el barco. Porque aquí, cuando tú miras a John con su boletines, él toca también todos esos temas. Pero en el barco, exactamente, que él dice, levántate y resplandece, porque su luz ha llegado. Porque en ti será vista su gloria. Y esa frase de Isaías que Alonso John usa, en esa luz encaja la razón por la cual el empeño de Roma con su domingo, porque privarle a la humanidad de conocer qué hay en el sábado y es poder de Dios para salvar, porque los gobiernos se están aliando. O sea, en esa verdad que él defiende, está todo aquí. Pero lo importante es que nos lleva paso a paso como niños a entender primero su divinidad, que es la que todo el mundo ha perdido. Y cuando dice que se ha perdido, en Aguay, en Primero de Cristo, página 54, una visión que siempre digo que todo adventista debería saberse de memoria y grabarla aquí en la pared y apuntarla. Y el pintor dibujar en la pared el cuadro mismo que está escrito. Ahí se ve que quien está al frente de la obra y que parece llevar adelante la obra del Evangelio es sagrado y no Cristo. Y coincide con lo que dice la Odisea, que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno nota que cuando Jesús habla en su palabra, ya denota que ahí hay verdad presente. Si alguno me abre, si alguno, es que la mayoría no va a abrir. De manera corporativa, de manera así. Jesús sabe muy bien esto hace ver, y coincide también lo que dijo en Aguay. Cuando vio la apostasía, como tú contabas, dice que iban a ver que había un comentario entre muchos líderes de que había necesidad de hacer una nueva organización. Y ella dijo que inclusive se iban a editar libros
con nuevas orientaciones. Y lo han hecho. Y se cumplió. Sí. Son predicciones cumplidas. Sí. Y tú decías, si tú compruebas estas cosas, entonces define y concluye que el adventismo, a partir del 15, 21 para acá, es un plagio de la verdad. Por tanto, yo creo que ya no solo el adventismo, ¿no? Entonces has hablado de ciertos grupos en los cuales se quedaron estancados en la humanidad de Cristo. Yo creo que ni se quedaron en la humanidad de Cristo. Como hemos visto, cuando habla de carne de pecado y demás, o sea, ni esa humanidad, ¿no? Quiero leer un versículo que está que todos conocemos, 1 de Juan capítulo 4, es el versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Primera de Juan? Primera de Juan 4, versículo 2 y 3. Yo creo que el mensaje del 88 es una esencia de todas las verdades que se nos dieron, ¿no? Desde 1844 o 1848. Luego, sabemos que Satanás es muy astuto. Y yo creo que ha transgiversado por todos estos mensajes que estamos viendo últimamente, como en los vídeos que estamos dando y tal. Yo esto nunca los había escuchado y yo pertenecía a un grupo que profesaba 1888, el cual yo creo por lo que estoy leyendo, transgiversan varias verdades, ¿no? Como lo que había dicho Jorge de Jesús engendrado. Y estamos viendo que hay muchas más verdades sobre ello. Entonces, antes hemos estado hablando también de una cosa que pasó en un grupo de WhatsApp, en el cual lo que hace la gente cuando te intenta hablar algo, no te habla como un escrito está. Te habla con una predicación de tal pastor, que es lo que tú has dicho, ¿no? Argumentos como lógicos. Sí. Yo creo que el problema radica, por ejemplo, en el capítulo 1 de la Conferencia General de 1893, Jones habla sobre este tema, que nosotros nos centramos en lo que dicen los demás, en lo que dicen predicadores. Yo creo que lo que nos tenemos que centrar es en la palabra, es en el mensaje, en la palabra y los mensajes que Dios ha dado a través del Espíritu Profecía, a través de John Sivagones, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que nos centramos ya sea en pastores, ya sea en personas, ya sean en amigos, ya sea... Y en vez de comprobar cada verdad de lo que nos dice el amigo, de lo que nos dice el pastor, de lo que nos dice cualquier persona, con un escrito está, no lo hacemos, ¿no? Y siempre, muchas veces creemos a personas antes que a Dios, ¿no? Antes que yo ir y verdaderamente ser... ¿Qué me pasaba a mí? Yo este libro, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, pues yo lo he leído como 3 o 4 veces, no sé cuántas lo he leído. Y nunca había visto las cosas que estoy viendo ahora y que las pone claramente. Ya. ¿Por qué? Porque quizá me estaba centrando en lo que decían ciertos pastores, o en lo que decían ciertos predicadores o ciertas personas. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que dejar toda idea preconcebida y leer por nosotros mismos, oración, es lo mejor. Y que el Señor nos enseñe tal y como dice Juan 6:45, ¿no? Y serán todos enseñados por Dios, ¿no? Sí. Hay una cosa que el otro día leímos con John, con el hermano John, creo que fue, no sé si fue el último vídeo, que es una verdad que dice así: pero la mente carnal se resiste a admitir que Dios, en la perfección de su santidad, ascendiese a venir hasta la humanidad. Yo creo que esa es una de las partes que cuestan más de comprender, ya no solo Jesús engendrado, sino que cuestan más de comprender, que es el tema de a venir esta humanidad y cómo describe él toda esa humanidad, ¿no? Toda esa carne de pecado, que es lo que estábamos hablando antes, y por eso también queríamos hacer este vídeo, ¿no? De conversar sobre estos vídeos que hemos hecho últimamente, sobre el tema de la carne de pecado, o lo que se suele decir el pecado original, ¿no? Que crea tanta controversia. A mí, por ejemplo, me costó mucho comprenderlo. Comprenderlo, no, o sea, creerlo, dijéramos, ¿no? Y es una de las verdades que supongo que ibas a continuar con esa verdad o con otra,
y bueno, cuesta. Y siempre que se pone en algún grupo o se pone en algún sitio, esto crea conflicto. Crea conflicto. Sí, Oscar, porque aquí hay un punto importante que es las actitudes. La capacidad de reacción de la gente ante una verdad se está cada vez más complicada porque la gente ha demostrado querer depender del hombre. Esa tendencia de que queremos un rey todavía está puesta. Ahora, nosotros sabemos de que Dios tiene hombres que por su búsqueda y sencillez le ha hecho ver las cosas. Y tenemos que escuchar a esos hombres. Pero la actitud que dice yo, por ejemplo, Pablo Sollón, en el versículo número 1, dice que lo único que nosotros debemos hacer es preguntarnos. ¿Es verdad? Dice que, y expone dos tendencias de gente que quiere a ver si hay otra verdad y escuchar la opinión del hermano, a ver qué opina de eso. Él explica ahí actitudes que son perfiles de personas que puede ser cualquiera de nosotros y que es digno que se tome en cuenta porque hoy las actitudes que hay en cuanto a esta verdad es la misma. Y yo siempre digo, Heriberto, ¿hasta qué punto los que están tomando protagonismo en los movimientos están en esa verdad presente? A mi mujer me decía, con el tema como le decía Iván, que le decía, oye, estoy enfermo, y me decía, entonces si estás enfermo, come carne y come salmón. Si estás enfermo, con todo lo que tú debes, con todo a ti que te veo que te tiene tanto y estás enfermo, y tú, come al otro, ¿no? Pues así mismo, si hemos comprobado que la iglesia está errada por conceptos y principios, los movimientos independientes también están equivocados por conceptos y principios, entonces la pregunta que nos haría cualquier persona coherente, entonces, si todo está mal, ¿quién camina la verdad? Ahora, la única forma de demostrarlo es cuando la gente camina en esta verdad y en su boca el vocabulario ya no es suyo, sino ya es el que está escrito. Entonces uno comprende que la persona en verdad está consumiendo la verdad presente. Todas las demás razones que hacemos, y yo soy, viste, yo nunca hablo de, me gusta hablar de los grupos, la gente, porque ya me di cuenta que eso era por gusto. Hacer ver que los demás no asimilan cuando la responsabilidad es mía, soy yo que debo plantearme, yo lo estoy estudiando, yo lo he aceptado, yo he comprendido 100% el tema. Yo me di cuenta cuando Oscar me corrigió a mí un tema que yo dije, ¿eh? Y yo tuve que decirme, no, es así, digo, wow. Entonces, a partir de ahí nos despertamos. Yo soy muy crédulo de la Biblia, todavía, yo nunca he dudado de la Biblia. Pero ahora me doy cuenta, como decía Alonso Young, que no podemos dejar o decir que ya sabemos una verdad. Dice, el día que digamos eso, estamos más en tiniebla que en verdad. Y esto es un tema de actitud, de orgullos y egos que impiden que la gente sea humilde de verdad y permita que el Señor le revele cosas que ojo no vio, no he oído yo, ni han venido nunca al pensamiento de los hombres. Consiste para eso, yo creo que consiste en un sacrificio. El sacrificio es buscar a Dios, ¿no? Dedicar tiempo para ello. Dedicar tiempo para ello. Y eso es una cosa bueno, que tanto nos hace falta, ¿no? El tiempo entre el trabajo, esto, lo otro, y hay que hacer tantas cosas y tal. Pero bueno, yo creo que hay que dedicar un tiempo. Hay uno de los ejemplos que pone A.T. Jones también, a los cuales tú bueno, no te has referido, pero algo en el primer capítulo de la Conferencia General de 1893, él habla de una cosa que le ocurrió a él en cuanto unos hermanos escucharon a otro hermano predicar y habló de unos versículos de la Biblia, cuando esos hermanos vinieron a él para preguntarle si eso era verdad. Y él habla de que él no se atrevía a decirle sí o no. Simplemente lo que él dijo fue investigar. Yo creo que los líderes, aquellas personas que son líderes en los grupos, donde sea, porque sabemos que siempre hay líderes y hay momentos que necesitan una orientación. Pero yo creo que aquellos líderes que son los buenos, aunque todavía no tenemos toda la verdad ni la tendremos, porque seguiremos en aumento por toda la eternidad, aquellos que guían a la palabra.
a la palabra. No a que yo te lea la palabra, sino que te inciten a investigar en la palabra, ¿no? Entonces, eso. Ana quería hacer antes una pregunta, que no la hemos dejado. Es que tú has dicho, en un momento, has dicho que tú te has leído el Camino Consagrado a la Perfección Cristiana como 3 o 4 veces. Sí. Y que, bueno, entonces, ¿cuándo fue el momento en que realmente entendiste lo que estás entendiendo ahora? ¿Y por qué? El momento fue en agosto del año pasado, al cual yo conocí a un hermano y bueno, hicimos unos estudios bíblicos y vi la verdad sobre el tema del Espíritu Santo, el tema de la gloria de Dios, el tema de, bueno, algunos le llaman antitrinidad, ¿no? Entonces ahí entendí varias cosas, incluso me acuerdo que con ese hermano lo hablábamos y bueno, yo me quedé un poco traumatizado durante una semana, el cual no podía ni descansar bien. ¿Esto no fue con John? Sí. Claro. Entonces pasa que no me gusta decir nombre, pero sí, fue con John. Me quedé un poco traumatizado durante una semana y a raíz de ahí comprendí que basta ya de dejarse guiar por predicadores y de gente, sino buscar las cosas por uno mismo. Y entonces cuando tú decides, haces una decisión de ese tamaño y buscas a Dios, el velo se te quita. Y entonces empiezas a ver cosas que antes no las veía. O sea, por ejemplo, una verdad que, bueno, que la íbamos a dar en el próximo vídeo, pero voy a decir una cita para que se entienda cómo yo antes no podía ver eso. Habla sobre el pecado, ¿vale? Muchos dicen que es pecado original, ¿vale? Y A.T. Jones lo dice así: todo el pecado existente, desde su origen en el mundo hasta el mismo final de este, le fue cargado a Cristo. Está hablando de todo el pecado que le fue cargado a Cristo. Ambos, el pecado tal cual es en sí mismo y tal cual es al cometerlo nosotros. Vemos que ya empieza con dos partes de pecado. El pecado en su tendencia y el pecado en su acto. Y ahora viene lo más fuerte. Dice así: el pecado tal cual es hereditario en nosotros, no cometido por nosotros, sino que lo heredamos, y el pecado que cometemos. Yo esto, después de estar, ¿qué año estamos? En 2018, 4 años en la iglesia, yo había leído este libro un montón de veces y no lo había visto. Hasta que ya dejé de escuchar a los demás y de leerlo por mí mismo. Entonces ahí fue donde ya no crees a los demás, sino crees lo que dice Dios, ¿no? Sí, hay un punto importante, Ana, y tienes razón en tu pregunta, y también Oscar. Yo creo que todo esto, Heriberto, se destapa así en cuanto aceptamos la verdad de la divinidad, gracias al hermano John, que trajo ese estudio de la tesis, donde aquí una obra maestra que, por inspiración que él ha hecho, ha dejado tan claro citas, e incluso citas que han sido sacadas del 2015, que estaban ocultas, y que arrojan una luz tremenda. Te pongo un ejemplo sencillo para que te des cuenta. San Juan 14, el otro consolador. En Nahuay, en la cita esa que está aquí, ella dice que Jesús hablaba de sí mismo, que sus discípulos no podían entender, que podían gozar de su presencia entre ellos, aunque fuera él invisible para el mundo. Citas de ella así, textuales de ella. Y 3 veces que no entendían, que no entendían, que no entendían. O sea, que citas, y como esas un montón de citas que hay, que dejan claro que el Señor, en su divinidad, es quien está entre nosotros, tocando la puerta para que le abran. En su divinidad. Es a partir de ahí que entonces tomó sentido la apostasía omega. Es a partir de ahí, de aceptar esa verdad de la deidad de Cristo, o su divinidad, que comprendimos hasta qué punto era el engaño tan grande que hay en el mundo adventista y cristiano general del mundo. Es a partir de ahí que entonces comenzamos a dar un paso en búsqueda de su divinidad. Y que era lo que decía Joel 2:28. ¿Puedo avanzar de algo? Puedo. Sí. El tema de la divinidad, aquí hablando con John, voy a avanzar algo aquí.
todavía no lo entendemos bien, porque ha surgido otra cosa, ¿sabes? Que hablemos con ¿Ves? John ¿Viste? y tenemos que hacer estudios sobre eso. O sea, que De todavía... bueno, que no sale de John, sino que sale de Waggoner, ¿vale? Waggoner en Cristo y su justicia. O sea, que todavía estamos estudiando y todavía con John, bueno, con John Frank, él nos pone a la luz cosas que igual la hemos leído, pero como no estamos justamente bajo la luz del verdadero espíritu de Cristo, no podíamos entenderlas jamás. Y mira que yo fui beneficiado hace más de 18 años con esta verdad. Y cuando la estudié, mi vida, yo sentí un poder tremendo. Y lo testifiqué sobre eso. Luego, ¿en qué razones? Apagué esa luz y me fui a otra historia porque vi que la iglesia era por gusto, lo que había era por gusto y para nada, y yo me iba a calentar asiento como un papista sentado oyendo a un hombre hablar otras cosas, hasta que me habló y dijo, ¿hasta cuándo? Me reconvertí y comenzó a verme. Y comenzó él desde el principio. Mira dónde caíste. Y en efecto, comencé a comprobar todo aquello, verdad tras verdad, con todo aquel impacto, y a los que somos sanguíneos y emotivos nos parte más todavía, pero fui poco a poco llegando a conclusiones, aún sintiendo que faltaba algo, que no todo estaba claro. Y el Señor proveyó entonces a su mensajero con una verdad que para que es la que ha abierto el telón y la cortina a todas las más verdades y que nos ha hecho ver con claridad el cuadro clínico tan grave que hoy se sufre en el adventismo, y en especial en el área de los conservadores, que son el área más difícil de tratar, porque están tan aferrados en su ego, tan arraigados en su creencia de que son sablotodo, salomones, sabios de su opinión, y que tú le das un contenido y hacen así, lo tiran ahí, ya. Y esto es la parte más dura que hay. Por tanto, mi pregunta siempre enfocada al egoísmo. Con esta verdad se entienden todas las verdades. Sí, sin esa verdad no se podrá entender. Exacto. Entonces, yo pienso, Heriberto, que si tú eres un portavoz de la verdad presente, por amor a Jesús, fíjate, es por amor a Cristo, que tienes que a partir de ahora centrarte con tus hermanos, con los hermanos nuestros allá, estudiar con calma, en orden, esos boletines, sacarle provecho, pero no tanto a lo que entendamos de ellos, sino a lo que ya está escrito, que es suficiente. Porque vemos que la mayoría quieren ayudar a Jesús en su inspiración. Y no nos hace falta que nadie argumente por sí mismo. Claro. Si va a hablar, que lea lo que ya está escrito, o que dé a leer a la gente para que nadie se lo cuente. Para que la gente diga, no, yo lo leí por mis ojos, lo leí. No es que me dijo fulano ni mengano, yo lo leí. Entonces yo creo que ahora es un momento donde tenemos que, si hay un momento de verdad para invertir lo que pueden hacerlo en material para que la gente por sí mismo lo estudie en casa, es ese tiempo. Porque ya el argumento humano no funciona. Nadie cree a nadie. Nadie cree a nadie. Es tanto el prejuicio creado, el escepticismo entre los hermanos, que ya nadie cree a nadie. Ni al pastor, ni al laico, ni hermano, ni amigo, ni a vecino. Entonces eso demanda otra actitud o curso de acción por parte de los que queremos que de algún modo el Señor nos ayude a que la verdad se sepa. Y la pregunta no puede ser otra. ¿Cuánto sabes tú de este mensaje? ¿Cuánto sabemos todo de este mensaje? ¿En qué fase nos encontramos de esa luz? Porque la dice en su visión que muchos la despreciaron. Algunos se usaron por un tiempo en ella, pero luego la abandonaron. Y otros se unieron y se usaron con ellos. Yo creo que bueno, yo creo que no hay que ver el avance que tiene cada uno, ¿no? O sea, si hablamos de un poco de... Pero yo creo que lo importante es estar en el mensaje y creerlo por uno mismo, ¿no? Porque el Señor te lo enseña. Que algunos están más avanzados, nosotros hemos avanzado un poco más, otros estarán menos. Lo que intentamos hacer, por ejemplo, con los vídeos que hacemos con John, ¿no? Es eso, ¿no? Si nosotros hemos avanzado un poco, pues poderlo colgar por YouTube, poderlo poner en grupos para que otros se puedan beneficiar de ello, ¿no? ¿Querías decir algo, Ana? Sí, yo quiero solamente corroborar un poco lo que ha dicho Jorge y que es verdad. Yo antes de que viniera John, pues
yo decía dentro de mí, ¿pero qué está pasando, Dios mío? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Pero qué pasa? Yo me sentía tan mal, veía la iglesia tan mal y yo decía, y creo que con razón, es que son los dirigentes los que nos están haciendo que suceda todo esto. Ellos tienen la culpa, decía yo, porque el pueblo no tiene la culpa, porque el pueblo lo que hace es creer a lo que ellos dicen. Y entonces, pues, pero ni yo sabía qué estaba pasando. Y cuando ya conocimos este mensaje, entonces a mí se me desveló, hizo así el velo, ¡wow! Y dije, ¡wow! ¡Qué fuerte! Es curioso, Ana. Nos han ocultado la verdad. Exacto. Pero yo creo que por ignorancia, yo creo que esto yo viene creo de incluso años. que hay No muchos... es- Lo que decía Lea, No, y hay muchos pecado por pastores. influencia y Adán, pecado por rebelión. Los laicos, los que hemos dependido de la agresión, tenemos quizás en un punto, hemos sido víctimas de Engañados. equivocadas. Hemos sido Incluso engañados. muchos pastores de los que hay ahora, de la nueva Pecado también, generación, Sí, pero sí, por por ellos eso- por mismos eso lo son- digo. ellos que han dan sido ocultado al engañados. pueblo, a ellos les rebelión. Y a rebelión se paga. Sí, pero por ejemplo, Ellen White habla de esos dirigentes de 1888, aquellos que rechazaron esa luz y no dejaron que esa luz llegara al pueblo. O sea, que de ahí ya hay un rechazo a esa luz y cuando tú rechazas la luz lo único que puede haber es tiniebla. Entonces yo creo que ya desde aquella época hasta esta época, yo creo que la mayoría de pastores, o sea, no sabe nada de esto. Y en cuanto a que ya los advierten de John C. Waggoner, nada más escuchar ese nombre, ya se alteran y ya no quieren escuchar más. Cierran sus oídos porque tienen una idea preconcebida sin llegar a ellos mismos a investigar si esas cosas son así. Pero Entonces- ahí hay una cosa, Óscar, y es que hay hermanos que yo amo, personas que las quiero y que sé que son gente que aman a Dios de corazón. Yo sé que van a llegar a la comprensión si ellos de verdad son sinceros y quieren conocer más, ¿no? Pero tú sabes lo que es que te dicen, bueno, ¿y por qué entonces Elena de White siguió ahí, no se fue, no formó otra nueva organización cuando la mandaron para Australia? ¿Por qué no formó ella sabiendo lo que había? Y ahí, en esa respuesta, te quedas... Cacaneas, porque te falta información. Claro, ¿Sabes por qué? te falta información. Porque Elena White no es que estuvo fuera, es que la mayoría hizo una nueva. Organización. Exacto. Estando ella presente. Ahora me ha venido a la De hecho, mente... de ahí que estuve en la junta ahí 10 años antes de morirse, que estuvo afuera del tema que vino Daniels a mirar aquello con aquella arrogancia, estos son los edificios, no sé cosas, aunque después se arrepintió y reconoció su hierro, pero sí ya estaba fragmentado y la dirección de la conferencia sí tomó otro camino. Por tanto, aquí hay que ubicar en el tiempo, en el espacio y en el lugar adecuado el recorrido o la bifurcación que sí la hubo. Y esta, igual se puede haber apagado o no, o igual ha estado en el silencio, anónimo o trabajando. Pero esta es la que más ha prevalecido por cuanto se dio al mundo y el mundo la ha llevado hasta hoy. Entonces, como ellos han sabido vender bien con marketing, en papel de víctima, su película, han hecho ver que los malos, son los pocos que la han estado como aguijón, mostrándole el camino equivocado. Y además otra cosa, pienso lo siguiente, que Elena de White, por más que haya personas que ellos están ahí diciendo, bueno, ¿por qué Elena de White y esto y lo otro? Ahora, ¿vives lo que Elena de White dijo? Porque por más que la iglesia diga Elena de White, pero ¿se ha estado viviendo la luz que ella nos dio? No, evidentemente que no. Entonces, es de boca solo. Si no es de boca y de hechos, es toda una farsa. Correcto. Por Es eso que- mentira. Sí, pero yo creo que en parte es Aunque es sea un poco con inconscientemente, ignorancia, ¿no? claro, aunque sea O sea, inconscientemente, cuando Óscar. se te pone ese velo es difícil, ¿no? Y más cuando tenemos una herencia, que ya hablábamos de esto, una herencia desde 1888, esa herencia de depender.
Depende, aparte, Jeremías lo dice, ¿no? Jeremías 18. ¿Cómo lo dice? No, Jeremías 17. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero vamos a leerlo, ¿no? ¿Es ese el versículo? Yo pienso que un propósito, cuando uno se lee en los primeros escritos, dice que el propósito de Satanás siempre fue de... Ellos han comenzado a leer, y antes que yo me venga y me dicen, pastor, tienes que visitarnos, hay algunas verdades que nosotros tenemos que verdaderamente, dice, llegarlas a entender, porque lo que tú nos has dicho, primero fuimos, dice, fueron renuentes, no, eso no, ¿cómo vamos a negar eso? No podemos negar. Yo le digo, yo no te estoy viniendo a decir que la niegues, el Señor te está mostrando, yo no te estoy mostrando, yo te he mostrado por la palabra y por los escritos de nosotros que encontramos allí. Así que entonces, frente a esto, yo pienso que cuando uno comienza a poner su vida en las manos de Dios, yo siempre me acuerdo de un versículo en el libro de Job 34-32, y hay un versículo que me impactó mucho cuando comencé a ver este asunto, ¿verdad? Adorar a cuál es el Dios a quien uno debe adorar. Me impactó este versículo. Yo lo había leído bastante, pero nunca lo había... Pero ahora cuando ya comencé a entenderlo, dice, sí, y es interesante, enséñame tú lo que yo no veo, dice. ¿Jeremías? No. Job 34-32. Sí. Y si hice mal, y si hice mal, dice, no lo haré. No, es el caso. No lo haré más. Cuando yo llegué a esto así, entonces le dije, Señor, ¿qué es que yo no veo? ¿Qué es que yo no veo? Muestra. está bueno, está bueno. Pero eso lo dice el mensajero de Odisea, ¿no? Sí, entonces muéstrame. No quiero, yo le dije así. Y cuando después fui a este Apocalipsis 3, decía, bueno, porque el Señor le dice, tú eres un pobre, un desvesturado y todo esto así. Y le toca la puerta. Por favor, yo quiero entrar. Quiero ser parte. Y a la hora que le toca, y en la manera profética, en el tiempo así, entonces le dije, no, Señor, qué verdad es que me están mostrando y yo quiero rechazar, y estoy rechazando. Después voy a San Juan, cuando después me llevó a San Juan 17, entonces le dije, Señor, y cuando voy a los hermanos así, bueno, hay solamente 2 grupitos, así como le digo, que ellos y los otros, bueno, ellos dicen que están en la verdad presente, pero les he preguntado, ¿cuál es la verdad presente para ustedes? Yo cuando, perdona que te corte, yo cuando alguien dice verdad presente, yo me pongo nervioso. Sí. Cuando alguien no me habla de cosas específicas, de cosas específicas sobre Cristo, sobre Dios, sobre la palabra, cosas específicas, verdad presente, no sé qué, no sé cuánto, y yo ya me pongo nervioso. Digo, bueno, a ver qué verdad presente no estará diciendo este hombre, ¿sabes? Sí. Mira, Sí, porque antes cuando Jorge estaba hablando, y yo digo, madre mía, se está hablando desde 1888 hasta hoy, toda la gente está diciendo verdad presente. Y yo estaba pensando, ¿pero qué verdad presente si nos quedamos ahí anclados? Yo por eso nunca digo verdad presente. No, Nos hemos quedado ahí. Y Rafael dijo que por causa de esa apostasía íbamos a estar más tiempo en este mundo. Oh, qué Por tanto, horror. aquí hay un punto importante, que la causa por la cual todavía estamos en este mundo es porque no nos hemos arrepentido, hijos, padres y nietos, de aquello que ella dijo en visión, que se había crucificado a Cristo por segunda vez, otra vez, en la persona de su espíritu. O sea, esto es un punto importante, que el pueblo adventista crucificó al Señor en 88. ¿Verdad? Y no se arrepintió porque ya vimos en el 1901 lo que dijo, lo que pudo haber sido y no fue. Y no hubo arrepentimiento. Y después de eso no hay registro en los anales donde ellos, ninguno de ellos, ni los posteriores,
se hayan arrepentido con sinceridad. Si ya con la mensajera no hubo sinceridad, y en visión se reveló que ella no tenía, imagínate el resto. Evidentemente, si hay un arrepentimiento corporativo, ahí está. O sea, pecado corporativo. No se rechaza el mensaje, sino al revés, ¿no? Se recibe el mensaje. Correcto, si se recibe el mensaje, correcto. ¿qué ocurre? Ese mensaje tenía como obra santificar al pueblo. Y yo lo pasé, exacto. Que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. Exacto. Si no lo vemos, es que el mensaje sigue rechazándose. Y no nos hemos arrepentido todos sobre ello. Y entonces ocurre lo siguiente, que toda la pretensión de que el Señor viene pronto, bajo todos esos lenguajes de doctrina que están o enfoque de que será por la marca bestia, de que será por esto, que será el nuevo orden mundial, eso es una falacia. Porque Elena White dijo muy clara, hablando conscientemente ella de este cuadro clínico, que dijo, reavívase la piedad primitiva y todos los demás eventos sucederán rápido. La piedad primitiva solo se va a reavivar si se acepta la verdad del 88. Es el antídoto a la odisea. Es lo único que va a levantar al pueblo que pretende limpiar el camino para que el pueblo pase seguro. Por tanto, los que le reparan la brecha tienen que llegar a esta altura, a este nivel de comprensión. Por eso que Jesús dice, andando juntos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? No. Por tanto, oración del Señor, de San Juan 17, era que oraba al Padre porque ellos fueran uno, como Él y el Padre son uno. Por tanto, nadie puede decir que está en verdad presente si no está en unidad con Jesús y su verdad. Y su verdad es 88. No puede haber otra verdad más. E incluso ni la salud, ni la vestimenta, ni los puertos avanzados, ni la ida al campo, ni la sanatorio, ni ninguna otra verdad que ha sido dada tiene sentido y valor. Sí, y que hoy hemos visto que van por libre, van solas, son independientes, no están unidas al mensaje. Por tanto, es una falacia, es una pretensión, es una falta de respeto al Señor e ignorancia, claro. Porque sabemos que si fueran conscientes no lo harían ni lo dirían, como dice acá, ni dirían verdad presente, o ni dirían, ¿cómo se llama? Dime un nombre de otra verdad, de otro grupo eso que hay también, el que está Brenda, ¿cómo se llama? El hablar de Brenda, el grupo de Brenda, ¿cómo se llama? El chat de Brenda. El clamor final. El clamor final, ¿ves? Esos términos no son reales. No son reales y tienen que reconocerlo todos, tanto los dirigentes de los chats como los miembros. Arrepentimiento corporativo. Porque aquí ocurre algo. Y quiero tomar tu pasaje de Job, que está muy bueno. Sí, esto me ha ayudado mucho a entender San Juan 17. Mira lo que dice aquí Job en la traducción. Conviene decir a Dios, soy culpable. Pero no ofenderé más. E enséñame lo que no veo. Y si hice mal, no lo haré más. ¿Ya? Esto significa lo que dice. Que hay que decir, soy culpable. Somos culpables. Ya yo no puedo pensar que son los pastores, que son otros. Sí, no podemos nosotros. Porque ya yo digo, no porque por nada, porque ya yo estoy diciendo que yo veo. Y si yo veo, soy culpable. Del día que comience a ver. Porque soy, exacto, ahora soy consciente. El Señor me ha hecho consciente. Ahora soy culpable. Y como culpable, debo entonces... Si fueras ciego, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Como ahora vemos, y el pecado permanece. Permanece. Por tanto, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío? ¿Qué significa esto, Heriberto? Que estamos viendo de que el mal todavía es tan grande que tenemos que repetirnos mucho, pero dice aquí el sabio, inspiración profeta, conviene decirle a Dios soy culpable. Pero eso es normal. Por tanto, yo creo que el tipo de oración que a Dios hemos de clamarle ahora no es Señor bendíceme. Es que tenemos una responsabilidad. Es Señor perdóname. Pero relaxed. Porque tú me estás haciendo consciente de mi pecado y del pecado del pueblo.
esa rebelión de Coré, ¿no? De Abirram, ¿no? Sí. Una cosa. Por eso te digo, ¿cuán importante para un hermano que dice que está en verdad presente? Pues tiene que, de algún modo, tiene que en su boca, en su alegría, en sus ojos, tiene que emanar esa luz. Si en verdad camina firme en él. Y esto, ¿verdad? Hemos visto que, repito, lo del principio, no se podrá comprender hasta que no se acepte que lo que se ha perdido de vista es la divinidad de Cristo. Como hay una predisposición y ellos, los pobres, están tan presionados, porque no solamente es que no quieran el mensaje, es que le han puesto una agenda. En Cuba mismo ya no hacen pastores a casi nadie, para que hace ellos una piña, y le han cargado de agenda y compromiso y de reuniones y de viajes, que ellos ya es penoso. Hay que ir a los laicos y darle un material para que ellos vean, hablar con ellos. Que no lo entiendan al principio, puede ser que sea. Si son sinceros, vendrán, porque está dicho que donde esté el muerto, ahí se van a juntar los buitres. Y esto es lo que hay que tener claro, que el verdadero sincero dará al Señor una oportunidad de que entre a su corazón y le muestre cosas que él no sabía del modo como debía. Y esto es cuestión de tiempo. Mientras tanto, lo que ya vemos y somos culpables, y hay que decirle a Dios, eso de Job es tremendo, que tú no viste ahora, conviene decir a Dios, soy culpable. Segunda parte, no ofenderé más. Por tanto, si la gente no se siente culpable, no siente de que está ofendiendo a Dios, no siente de que esto es tan importante, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué le vas a decir? Y por eso quizá yo Si la siempre le decía, actitud, ellos mismos, y ojo, y esa actitud es pecado imperdonable, porque es rechazo a la voz del Espíritu de Cristo. ¿Oíste? Entonces son matices que tenemos que tener. Bueno, Eri, esto es lo que estamos comentando. Hay unas cuantas verdades tremendas, pero yo pienso que hasta que la gente no estudie bien la divinidad de Cristo, como está revelada, no como se dio, como se nos ocultó, las demás verdades no pueden brillar, porque dice él, tampoco la van a entender. Dice él, Tampoco. si fuera el hijo levantado, a todos va a traer a mí. Por tanto, la divinidad de Cristo hay que levantarla, y cuando eso se entienda, entonces verán que la gente que tiene poder para cambiar los pecados, quitar los pecados, para transformar la vida de la gente, para hacer maravillas, para crear condiciones. Entonces yo creo que esto es un tema, ¿no? Sí. Que deberíamos tenerlo todo presente. Sandra, esperemos que poco a poco los boletines que yo estoy haciendo con Oscar sirva a todo el estudio, porque lo están haciendo del modo más sencillo posible. Nota, incluso John ha tomado, por lo que veo, un curso de acción bastante bueno, y él habla menos, aporta menos, para que después no digan, no, John dijo. No, ya ahora somos los samaritanos, ¿no? Y ya no digo porque lo dice él, ya porque lo hemos estudiado y hemos visto que en verdad, esta es la verdad presente. Amén. Y no puede haber otra. Y que no venga a esa luz lo que le queda arriba de tiniebla. Diga lo que diga, justifíquese como justifique, argumente lo que argumente. Y si quiere vivir en tiniebla y andar en tiniebla y perjuiciar a los hermanos contra los que están en la luz, bueno, dice Jesús que me coja la soga del cuello y se tire a fondo para. Es lo que yo digo siempre, ¿ves? Quieras o no, siempre se habla, ¿no? Sea de una mentira, siempre se habla de Cristo, ¿no? Y es importante, ¿no? Que podamos hablar de ello, que se pongan en contra del mensaje y en contra de Cristo todo, ¿no? y a este crucificado. Y bajo la luz de 88. Es la verdad. Amado Padre, te damos gracias porque permite reflexionar con los hermanos, compartir esta inquietud tan grande que tenemos, y que vemos realmente que conviene que así sea, que seamos pacientes con todos ellos, como ellos también deberían ser los pacientes si en verdad nos aman, porque esta verdad conviene que todos la estudiemos por nosotros mismos
y luego la compartamos entre todos hasta llegar a ese sentir de culpabilidad que en verdad tenemos todos, aunque sea por influencia y otros por rebelión. Permite que todos presentes, al estudiar esta verdad, lleguemos todos a esa unidad que tanto tú deseas y que tu Hijo amado bendito, nuestro Salvador, rogó y suplicó a todos que velemos por ella y andemos en ella, en espíritu y en verdad. Gracias por tu bondad. Gracias por Tere, porque ella ve y oye y comprende. Y eso es para mí, Padre Eterno, una evidencia de que no hay que ser doctor en ciencia. No hay que ser ni siquiera adventista para entender estas verdades. Es solamente tener sentido común y darse cuenta en qué mundo se vive y entre qué mundo y acciones se vive. Gracias por ella, gracias por los hermanos, gracias también por todos los que estamos aquí. Te pido perdón, como dice aquí Job. Somos culpables, Padre, es verdad. Hemos crucificado a Cristo también nosotros. Y te pedimos que nos perdone y que nos ponga estas cosas ocultas que tenemos en nuestra vida a conciencia para podernos apartar de ella y no ofenderte nunca más. Ese es el deseo de los presentes. Y lo suplicamos por los méritos de Cristo y su sangre, la cual derramó por cada uno de nosotros y por el mundo entero. En su nombre te pedimos esta misericordia, una vez más. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, el reino y la alabanza y el cordero, por los siglos de los siglos y por siempre. Amén. Bueno. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel, o por Western Union o MoneyGram. Contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.